intentó acabar conmigo y mi hermano. Hola a todos, he visto los videos de este canal donde las historias que cuentan sus protagonistas son un tanto cruentas y eso me da seguridad para compartir esto aquí. Mi historia se remonta a cuando era niño, cuando tenía 9 años y mi hermanito 6. Vivía con mi mamá, mi papá y mi hermano. Vivíamos en una pequeña casa en obra negra, que era propiedad de mi abuela, mamá de mi mamá. A veces nos faltaba qué comer, ya que mi papá no trabajaba. Él era albañil, pero solo trabajaba unas cuantas veces a la semana. Solo le importaba sacar lo suficiente para tortillas y cerveza. Y mi mamá tampoco trabajaba, pero porque mi papá no la dejaba. Decía que ella solo tenía que estar en la casa para satisfacer sus deseos cuando él quisiese. Yo veía cómo los demás niños de la colonia sí los trataban bien. Vivíamos en una colonia pobre, pero al menos los demás papás sí se esforzaban dando cariño y alimento a sus hijos. Había veces en los que los demás niños nos invitaban a comer a sus casas, a mi hermano y a mí. Quiero imaginar que sus mamás les decían que nos llevaran, ya que todos nos veían con lástima. Nunca tuvimos un buen par de zapatos, ni siquiera íbamos a la escuela. Todo por la desobligación de mi papá. Una noche de las tantas que él llegó borracho, intentó abusar de mi mamá. Ella, cansada de esto, intentó defenderse con un cuchillo, hiriéndolo en el estómago. No se lo encajó, pero con el filo sí le hizo una cortada profunda. Mi hermano y yo presenciamos eso. En ese instante yo pensé que mi papá iba a responder violentamente. Incluso temí por la vida de mi madre y la de nosotros. Pero no fue así, solo se salió de la casa diciendo muchas groserías. Duró varias semanas sin volver a la casa, incluso mi mamá tuvo el tiempo de ponerse a lavar y planchar ajeno para poder llevar algo de comida a la mesa. Después de eso, mi papá volvió una noche, pero solo por sus cosas. En ese momento mi mamá no estaba, había ido a dejar un encargo. Solo estábamos yo y mi hermanito. Él solo fue por sus herramientas, pues realmente eran las únicas pertenencias que tenía. Antes de salir por la puerta, solo nos vio y nos dijo que esperaba jamás encontrarnos de nuevo. Lo cual no tomé a mal, ni siquiera sentí nada, ya que yo quería lo mismo, porque en cuanto se había ido y mi mamá comenzó a trabajar, ya comíamos más que tortillas secas con sal. Ya había leche y huevos y algunas veces carne, así que ni siquiera le pregunté a dónde se iba, no me importaba. Pasó el tiempo y cada vez estábamos mejor. Mi mamá tenía más pedidos de ropa, ya que fue a una colonia de personas con dinero a ofrecer los servicios de lavado y planchado. Y en una de esas, una señora la contrató como sirvienta con un sueldo fijo. Estábamos tranquilos, aunque aún no íbamos a la escuela. Mi hermano y yo solo nos la pasábamos en la calle jugando. Y ahí fue donde nos llegó el chisme de que mi papá se había juntado con una señora de la colonia. Pero no era cualquiera. Era una señora a la que todos temían, ya que se dedicaba a la brujería. Siempre entraba y salía gente que iba a que le hicieran algún trabajo. Yo jamás dije nada, pero imagino que mi mamá también sabía. Los chismes de colonia siempre corren muy rápido. Todo fue bien por unos meses más, hasta que mi mamá se enfermó. Ella no nos quería decir nada y seguía trabajando igual, pero cada vez se veía más demacrada. Ella decía que solo estaba cansada, pero con el tiempo fue peor. Empezó a tener ataques de ira contra mi hermano y yo. Nos gritaba e incluso a veces nos pegaba. Para nosotros fue un cambio enorme, ya que mi mamá siempre había sido puro amor con nosotros. Creíamos que se estaba volviendo loca, ya que había veces en la que la escuchábamos hablar sola en las madrugadas, cosa que nos aterraba bastante. Hasta que una noche, la noche más horrible de mi vida, ella de la nada comenzó a pegarnos bastante fuerte a mi hermano y a mí. Intentamos correr, pero cerró las puertas de nuestro cuarto. Primero lo hacía con el puño cerrado y luego con un palo. Llorábamos, suplicábamos, pero no hacía caso. Estaba en un frenesí total. Su semblante era aterrador, su cara parecía que lo disfrutaba. Hubo un momento donde tomó a mi hermanito, lo levantó y chocó su cabeza contra la pared hasta que la parte de arriba de su cabeza solo era un manchón de sangre pegado en el muro. Yo estaba muerto de miedo, solo me quedé paralizado llorando pidiendo que parara. Siempre voy a tener el remordimiento de no haber hecho nada por él. Cuando terminó con él, mi hermanito ya no se movía. Solo lo dejó caer al piso como si hubiera sido un costal de papas. Después fijó su mirada en mí y corrió hacia donde yo estaba. En ese momento mis piernas respondieron de nuevo y solo dábamos vueltas al cuarto, yo intentando que no me agarrara y ella persiguiéndome.
Se me ocurrió tomar la plancha, lanzársela en la cara con todas mis fuerzas. Eso la hizo retroceder lo suficiente para poder abrir la puerta, salir corriendo al patio y de ahí a la calle. Apenas salí del cuarto y ella ya venía detrás de mí. Corrí lo más que pude y cuando llegué a la calle dejó de perseguirme. Fui a la casa de uno de los vecinos y le dije lo que pasó. Llamó a la policía a la par que él y su hijo mayor fueron a mi casa. Lo que vieron cuando llegaron fue a mi mamá agachada con un cuchillo quitándole pedazos de carne a mi hermano y comiéndoselos. Cuando ella los vio, tomó el cuchillo y se lo encajó sola en el cuello, muriendo al instante. La policía llegó, pero yo ya no supe nada más. Yo me escapé de la casa de mis vecinos y duré 2 días en la calle de la ciudad. Comí de la basura y bebí de charcos. Hasta que recordé, decían que en la colonia había alguien que se dedicaba a vender cosas ilegales. Di con él y le conté lo que pasó. Él me adoptó y me dio trabajo. Estuve viviendo con él hasta que cumplí 16. Ya a esa edad me independicé, pues en ese giro de negocio me iba bien. No entraré en detalles de mi trabajo, pues lo sigo haciendo. Justamente un día después de que me independicé, vi a mi mamá. Fue un día después de que llegué a mi casa nueva que estaba rentando. Tocaron a mi puerta desesperadamente como si alguien quisiera entrar. Por lo que he vivido en mi giro, eso no es algo bueno. Me encerré en mi cuarto y me puse a ver la cámara de vigilancia que tengo afuera en la calle desde mi celular. Y vi como no había nadie en mi puerta desde afuera tocando, pero seguía sonando muy fuerte, incluso se movía como si alguien le estuviera pegando, sin nadie que lo hiciera. Así que apunté la cámara hacia la calle, hacia donde pasan los autos, y vi a una mujer, justamente la silueta de mi madre a media calle viendo hacia mi casa. Lo peor es que tenía cargando el cuerpo de mi hermanito en un brazo. Yo me morí de miedo y empecé a llorar. Sentí un escalofrío horrible en mi espalda. De la nada ella volteó a ver directo a la cámara, como si supiera que la estaba viendo, y tenía la misma cara de loca que tenía aquella noche. Repentinamente se fue la luz en mi casa en ese momento y la cámara se apagó. Me dio aún más miedo, solo me atrincheré y ahora los toquidos empezaron en la puerta de mi cuarto. Ahí sentí que me iba a dar un infarto y así como llegó, se fue. La luz se volvió a encender, las cámaras también. Ya no veía a nadie en la calle, ni tampoco adentro de mi casa, porque también tenía cámaras adentro de mi casa. Aproveché para salirme e ir con mi amigo, con el que me adoptó, y decirle lo que pasó. Él me creyó completamente y me llevó con una bruja que él usa para protección. Me dijo que ella podría ayudarme. Cuando llegamos, ella me dijo que en primer lugar, no debería odiar a mi mamá por lo que pasó hace años, ya que no había sido su culpa. Me dijo que mi mamá estaba poseída cuando hizo eso, que sí, era su cuerpo, pero había algo dentro de ella, y que esa cosa aún no había terminado. La cosa que me perseguía no era mi mamá, me dijo. Por eso me estaba buscando para terminar el trabajo. Le pregunté por qué no había pasado nada en estos años, por qué hasta ahora. Y me dijo que fue por las protecciones que tiene la casa de mi amigo. Por eso empezó cuando te fuiste a vivir solo. También me dijo que esa cosa que mi mamá traía adentro no fue casualidad. Alguien la maldijo para que eso pasara. Le dije que me dijera quién, aunque ya me daba una idea. Y me dijo el nombre de la bruja que está con mi papá. Yo con ese hombre nunca quise tener nada que ver. Después de que nos dejó, simplemente quise olvidarme de él. Pero cuando me di cuenta de que por su culpa perdí a mi mamá y a mi hermano, pensé en hacerlos sufrir. Le dije esto mismo a la bruja, pero me dijo que no actuara así contra otra bruja. Me dijo que cuando matas a una bruja, tú no teniendo ningún tipo de poder, te la echas encima después de su muerte, y es peor. Le pregunté entonces qué podría hacer. Me dijo que ella era más poderosa que la bruja que estaba con mi papá, y solo tenía que redireccionar el mal de vuelta a ellos, y así lo hizo. Solo 2 días después de que fui con ella, me enteré que mi papá y esa mujer aparecieron muertos dentro de su casa. Y ahora cada semana llevo flores a la tumba de mi mamá, ya que ella no tuvo la culpa de lo que pasó. Ella solo fue una víctima de mi maldito padre.